Hola, buenas. Vamos a resolver un ejercicio de probabilidad. El primer apartado va a ser un ejercicio de probabilidad total y el segundo apartado un ejercicio de teorema de Bayes. El ejercicio dice así. Un alumno, la probabilidad de ir a clase en algún tipo de transporte es de 0,75, con lo cual podemos definir que la probabilidad de ir en transporte es 0,75. Y el resto andando. Si 0,75 es la probabilidad de ir en transporte, el resto será 0,25, con lo cual podemos definir que la probabilidad de ir andando de 0,75 el resto hasta llegar a 1, ¿vale? Porque la suma de las probabilidades tiene que quedar 1, pues en este caso la probabilidad de ir andando será 0,25. Llegan puntual a clase el 60% de los que van en transporte, en cualquier tipo de transporte, con lo cual esto lo vamos a definir de la siguiente manera: es una probabilidad condicionada, es decir, esta línea sabiendo que va en algún tipo de transporte, llegan puntual el 60%, 0,60. Llegan puntual a clase el 90% de los que van andando, con lo cual, en este caso, sabiendo que van andando, llegan puntual el 90%. En el primer apartado me dice, elegido un alumno al azar, hallé la probabilidad de llegar puntual. Es un ejercicio de probabilidad total. Lo primero que vamos a hacer es escenificar la situación mediante un diagrama de árbol. El siguiente. Nuestro alumno puede ir al centro escolar en transporte, la probabilidad de ir en algún tipo de transporte 0,75, o bien el resto va andando, la probabilidad de ir andando era 0,25, de tal manera que estas dos cantidades deben de sumar 1. Luego, los que van en transporte escolar, ¿qué es lo que puede ocurrir? Sabiendo que van en transporte escolar, lleguen puntual a clase el 60%, que es 0,60, con lo cual, sabiendo que van en transporte escolar, no lleguen puntual a clase. Esta rayita encima de la P significa el suceso contrario de P, que es llegar puntual. Con lo cual, de los que van en transporte escolar, si llegan puntual el 60%, no llegan puntual el 40%. Hacemos lo mismo con los de ir andando. Sabiendo que van andando, lleguen puntual a clase. Sabiendo que van andando, llegan puntual a clase el 90%, 0,9, con lo cual, sabiendo que van andando, no llegan puntual a clase el 10%. De tal manera que estas dos cantidades sumen 10 y también estas dos cantidades sumen, sumen 100% o sumen 1. Bien, lo que me pregunta el ejercicio es la probabilidad de llegar puntual. En nuestro diagrama de árbol, para calcular la probabilidad de ser puntual, hay dos ramas. Metiéndome por la rama de ir en transporte escolar y ser puntual en el transporte escolar, y luego hay otra rama que es metiéndome por la rama de ir andando, ser puntual por ir andando. Por eso se llama probabilidad total. Es la totalidad de posibilidades, de ramas en este caso, que nosotros tengamos para cumplir que llegamos puntual. Es decir, la probabilidad de llegar puntual es, por un lado, la probabilidad de ir en transporte escolar por, sabiendo que vas en transporte escolar, llegar puntual, o bien, que es la unión, es sumar una nueva opción, que es la de ir andando, probabilidad de ir andando por, o I en matemática, sabiendo que vas andando, llegar puntual. Sabiendo que vas andando, llegas puntual, que es el 0,90. Bien, sustituimos las cantidades. La probabilidad de ir en medio de transporte
0,75, que multiplica, sabiendo que vas en medio de transporte, llegues puntual, 0,60, más la probabilidad de ir andando, 0,25, por, sabiendo que vas andando, llegues puntual, 0,90. Ahora, lo único que nos quedaría es hacer el cálculo correspondiente a ese producto y esa suma. Si metemos los datos en la calculadora, nos va a quedar 0,675. Es decir, la probabilidad de llegar puntual, se explicaría, la probabilidad de llegar puntual un alumno de esa clase es del 67,5% de posibilidades. Y ahora vamos a escenificar un ejercicio en el apartado B del teorema de Bayes. El teorema de Bayes en este caso es el siguiente. Dice, si se elige un alumno que llega puntual, la probabilidad de llegar puntual es 0,675. ¿Cuál es la probabilidad de que fuera andando? Es decir, sabiendo que llegaste puntual, ¿cuál es la probabilidad de ir andando? Bien, para poder realizar un ejercicio del teorema de Bayes, tenemos que tener escenificado aquí las dos opciones en la probabilidad total, las dos opciones de llegar puntual. Es muy sencillo. Si la probabilidad de llegar puntual es 0,675, de este resultado, que es la suma de estas dos opciones, de transporte escolar y de ir andando, si me están preguntando la probabilidad de que fuera andando, sería esta rama dentro de este resultado. Es decir, el teorema de Bayes es una de las ramas, o varias según el caso que se nos diera, entre el total de posibilidades. En nuestro caso sería 0,25 por 0,90 entre las dos, que son 0,675. Lo vamos a dejar colocado primero para que quede significado lo que es el teorema de Bayes. Repito, abajo iría la probabilidad total de ser puntual, las dos ramas posibles, los dos caminos posibles de ser puntual, que es con ir en transporte o bien ir andando, y como me dicen que sabiendo que es puntual, ¿cuál es la probabilidad de que haya ido andando? Sería coger el subgrupo de andando, colocándolo en el numerador, tal como si fuera la regla de Laplace. Y si hacemos esta operación matemáticas, el resultado final va a ser, es decir, 0,3 periódico, que es lo mismo que un 33,33% de posibilidades de que, sabiendo que el alumno llegó puntual, haya sido uno de los que fue andando. Bien, sean felices.